Capítulo 35. Habían pasado muchos años desde que Edmundo Dante escapó de su calabozo en el castillo de If. Desde entonces, la única ocupación del antiguo marinero fue la minuciosa preparación de la venganza. A ello dedicó todo su tiempo y toda su inmensa fortuna de la isla de Montecristo. Y ya estaba a punto de conseguir su fin. El procurador de justicia del rey Villefort sentía a la muerte rondar por su casa. El banquero Danglars estaba medio arruinado. Caderousse había muerto y Borset, además de haber sido públicamente convicto de traición y deshonrado, iba a perder a su único hijo en un duelo que él mismo había provocado con el conde de Montecristo. Pero había intervenido una mujer. Aquella Mercedes con la que Edmundo iba a casarse el mismo día en que le prendieron era ahora la esposa de Morcerf y la madre del muchacho que iba a morir en aquel duelo. Y consiguió de Edmundo Dante que el conde de Montecristo perdonara a su hijo. Montecristo decidió dejarse matar en el duelo, dejando constancia en su testamento de las razones por las que lo hacía. Todos sus planes de venganza se habían venido abajo. Pero la mañana siguiente, al presentarse Alberto en el campo del honor, ante la extrañeza de todos pidió disculpas al conde y explicó que éste había sido gravemente ofendido por su padre y que por tanto tenía perfecto derecho a vengarse de él. El duelo no se verificó. La venganza del marinero Dante, convertido en el misterioso conde de Montecristo, podía continuar. Al llegar a su casa, Alberto advirtió al criado que le acompañaba. Germán, no permitáis que nadie entre en mis habitaciones durante toda la mañana. Quiero estar absolutamente solo. Como mandéis, señor. Alberto abrió sus armarios y empezó a ordenar todas sus cosas. En una caja puso todo el dinero que tenía y todas sus joyas. Los juguetes, las armas, las porcelanas fueron reunidas por grupos. Luego empezó a hacer un inventario de todo, anotándolo en un folio. ¿Qué queréis, Germán? Perdón, señor. Ya sé que no queréis que se os moleste, pero vuestro padre, el señor conde de Morcerf, me ha llamado. ¿Y qué? Que no he querido presentarme al señor conde sin hablar antes con vos y recibir vuestras órdenes. No os entiendo. El señor conde sabe que os he acompañado al bosque de Bolonia, y si me pregunta qué es lo que ha ocurrido, ¿qué le debo responder? La verdad. Entonces diré que el duelo no se ha realizado. No. Diréis que he pedido disculpas al conde. Poco después, cuando Alberto terminaba ya de ordenar y anotar todas sus cosas, el ruido de un carruaje que se detenía en el patio llamó su atención. Se asomó y vio a su padre que entraba en el coche y partía. Entonces Alberto se dirigió a las habitaciones de su madre. No había ningún criado para anunciarle. La casa parecía desierta. Al entrar en el gabinete de su madre, vio que ella también había clasificado y ordenado sus cosas. ¿Qué hacéis, madre? ¿Y vos? ¿Qué hacíais? Pero no es lo mismo. Vos no podéis haber decidido lo mismo que yo, porque yo me voy para siempre de esta casa. Y quizá de vuestro lado. Venía a despedirme. Yo también me voy. Había contado con que mi hijo me acompañaría. Pero, por lo que decís, veo que me he equivocado. Madre, tenéis que comprender que yo no puedo haceros compartir conmigo la vida que me espera. Voy a pedir a un amigo el dinero que necesitaré para comer desde ahora hasta que lo gane. Renuncio a todo mi pasado, a mi dinero, a mi apellido, a todo. Quiero salir adelante yo solo. Solo. Y estoy seguro de que lo conseguiré. Me siento orgullosa de vos, Alberto.
Si no quieres utilizar tu apellido, toma el de mi padre. Se llamaba Herrera. Te conozco, hijo mío, y sé que pronto daréis valor a ese nombre, sea cualquiera la carrera que sigas. Entonces, regresa, con más honor y con la cabeza muy alta. Yo, mientras tanto, retirada en un convento o en un rincón de cualquier pueblo, esperaré tu vuelta. Se hará todo como vos deseáis, madre. Y ahora es el mejor momento para abandonar esta casa. Monsieur de Morsay ha salido hace un momento. Voy a buscar un sitio donde alojarnos hoy. Dentro de una hora volveré a buscaros. En la calle de los Santos Padres, el joven encontró una modesta casa amueblada. La alquiló para unos días y volvió a buscar a la condesa. En la puerta de su casa le esperaba Bertuccio, el mayordomo del conde de Montecristo, que le entregó una carta. Alberto, sois libre. Vais a abandonar la casa del conde juntamente con vuestra madre. Pero quiero que os deis cuenta de que le debéis mucho más a ella de lo que podéis pagarle con vuestro cariño de hijo. Sufrid vos la lucha y los sufrimientos de la difícil vida que vais a empezar, pero evitad a vuestra madre la primera miseria, porque no merece ni la sombra de la desgracia que hoy la persigue, y la providencia no quiere que pague el inocente por el culpable. Sé que vais a dejar los dos la calle de Elder sin llevaros nada. El cómo no tratéis de averiguarlo. Pero sabed esta historia. Hace 24 años que volvía yo contento y alegre a mi patria. Tenía una novia y volvía para casarme con ella, una joven santa a la que adoraba. Le traía 150 luises que había ganado en un trabajo sin descanso en la mar. Era un dinero que yo había destinado solamente para ella, para que atendiera sus primeros gastos después de casarse conmigo. Enterré nuestro tesoro en el jardín de la casa que mi padre habitaba en Marsella, en la Alameda de Meillán. Vuestra madre, querido Alberto, conoce bien aquella casa. Hace poco, al venir a París, he pasado por Marsella. He ido a ver aquella casa de recuerdos tan dolorosos y por la noche he cavado el rincón donde había escondido mi tesoro. La caja de hierro seguía en el mismo sitio, en el ángulo del jardín donde mi padre plantó una higuera el día de mi nacimiento. Vuestra madre la conoce. Pues bien, Alberto, ese dinero que en otra ocasión debió servir para ayudar a la vida y la tranquilidad de aquella mujer a la que yo adoraba, hoy, por una desgraciada casualidad, va a servir para el mismo fin. Quiero que entendéis bien la razón por la que yo, que podía ofrecer millones a esa mujer, solo le devuelvo el pedazo de pan olvidado bajo mi techo desde el día en que me separé de ella para siempre. Al terminar de leer esta carta a su madre, Alberto esperó pálido la decisión de Mercedes. Acepto. Montecristo, mientras tanto, después de dejar a Manuel, el cuñado de Maximiliano, en su casa, siguió con este en el carruaje. Os acompañaré con mucho gusto, porque tengo algo que hacer en vuestro barrio. Bien, como veis, os he traído suerte. ¿No habéis pensado en ello? Sí, por cierto, y por eso me gustaría teneros siempre cerca de mí. Es que es milagroso. ¿El qué? Lo que acaba de suceder. Porque al fin y al cabo, Alberto es valiente. Muy valiente. Le he visto en Roma dormir tranquilo entre unos bandidos que le amenazaban de muerte. Y yo sé que se ha batido 2 veces muy bien. A ver cómo casáis eso con lo que ha sucedido esta mañana. Vuestra influencia siempre. ¿Almorzaréis conmigo? No, os dejo en cuanto lleguemos a vuestra casa. Ah, vuestra cita era entonces para almorzar. Hoy no voy a tener hambre. Caramba. No conozco más que 2 sentimientos que quiten el apetito. El dolor, y os veo muy alegre, y el amor. Entonces, según lo que me habéis dicho esta mañana, voy a pensar que vuestra cita es amorosa. No, os digo que no, conde. ¿Y no me contáis nada? Yo también tengo derecho a tener algún pequeño secreto, ¿no? No vais a ser solo vos el misterioso. Sí, demonios. Pero si algún día tenéis algún problema, acordaos de que algo puedo en este mundo. Y que me gustaría mucho poder ser útil a las personas que quiero. Como vos, Morel. Me acordaré como los niños se acuerdan de sus padres. Cuando los necesitan solamente. Cuando os necesite, recurriré a vos, conde. Os tomo la palabra, Morel. Bien, os dejo, conde.
El joven se alejó y Montecristo entró en su casa. Habló un momento con Bertuccio y redactó una carta que le entregó. Inmediatamente mandó que avisasen a Haydée, pero no era necesario. La muchacha había esperado toda la mañana el regreso del conde y se presentó en su gabinete sin esperar a que él la llamara. Su cara rebosaba alegría. Los dos se abrazaron y Montecristo volvió a sentir, como hacía unas horas cuando la había llevado en sus brazos, que su cariño paternal hacia Haydée estaba transformándose en cariño de amante. Si supieras cuánto he pensado en ti estas horas. Yo no he dejado de rezar. Si os hubiera perdido, mi vida se hubiera escapado con vos. Haydée. Monsieur de Morcerf. ¿El conde o el vizconde? El conde. Dios mío. No te preocupes, no tienes nada que temer. Ese hombre no tiene poder sobre mí. Cuando tenía que entenderme con su hijo era otra cosa. Si supierais lo que ese hombre me ha hecho sufrir. Te juro por la tumba de mi padre, Haydée, que si ha de suceder una desgracia no va a ser a mí. Montecristo acompañó a la muchacha hasta sus habitaciones. Cuando entró en el salón, Morcerf paseaba dando vueltas como una fiera encerrada. Ah, es Monsieur de Morcerf. Creí haber entendido mal. Sí, soy yo mismo. ¿Habéis tenido esta mañana un lance con mi hijo, caballero? ¿Lo sabíais? Sí. Y también sé que mi hijo tenía excelentes razones para desear batirse con vos y hacer cuanto pudiera para mataros. Por supuesto que las tenía. Pero ya veis que a pesar de eso no solamente no me ha matado, sino que ni tan siquiera se ha batido. A pesar de que os creía la causa de la deshonra de su padre y de las desgracias que en este momento abruman a su casa. Una causa secundaria, no principal. Sin duda le habéis dado alguna excusa o alguna explicación. Todo lo contrario, es él quien me ha presentado sus excusas. ¿Podéis explicarme por qué? Porque había en esto un hombre más culpable que yo. ¿Quién es ese hombre? Su padre. De acuerdo. Pero sabéis que hasta ni el más culpable gusta de verse convencido de su culpabilidad. Lo sé, y por eso esperaba lo que está sucediendo en este momento. ¿Sabíais que mi hijo era un cobarde? Alberto de Morcerf no es un cobarde. Un hombre que tiene una espada en la mano y en su punta un enemigo y no se bate. ¡Es un cobarde! Está bien, no creo que hayáis venido aquí para arreglar vuestros problemas de familia. Hablad con Alberto y acusadle, él sabrá responderos. No. Tenéis razón. No he venido para eso, sino para deciros que para mí también sois un enemigo, que os odio por instinto, que me parece que os he conocido siempre y que siempre os he aborrecido. Y que, en fin, puesto que los jóvenes de ahora no se baten, debemos batirnos nosotros. ¿Cuándo estaréis preparado? Siempre lo estoy. ¿Sabéis que nos batiremos hasta la muerte? Hasta que muera uno de los dos, por supuesto. Vamos entonces. No tenemos necesidad de testigos. Ninguna necesidad, nos conocemos muy bien. No, al contrario, no os conozco. ¿No sois vos el soldado francés que desertó la víspera de la batalla de Waterloo? ¿El teniente español Fernando que sirvió de guía y espía al ejército francés contra España? ¿No sois el coronel Fernando que vendió y asesinó a su bienhechor Ali Tebelín? ¿Y todos esos Fernandos reunidos no son el teniente general conde de Morcerf? ¡Miserable! Que me echas en cara mis faltas en el momento en que vamos a matarnos. Yo no he dicho que no me conozcas. No sé de qué artes te ha servido para conocer cada paso de mi vida. Pero quizá hay más honor en mí, en medio de mi oprobio, que en ti bajo ese aire tan pomposo. Ya sé que me conoces, pero yo no te conozco, aventurero lleno de oro y pedrerías. Tú, que te haces llamar en París el conde de Montecristo, en Italia Sinbad el marino y en Malta, qué sé yo, ya se me ha olvidado. Tu nombre es lo que te pido. Tu verdadero nombre en medio de tus 100 nombres para poder pronunciarlo en el combate cuando clave mi espada en tu corazón. El conde de Montecristo palideció terriblemente. Sus negros ojos parecían arrojar llamas. De un salto entró en el gabinete contiguo, se arrancó la corbata, la levita y el chaleco. Se vistió con una chaqueta y un sombrero de marinero. Así volvió a salir. Con los brazos cruzados, implacable, se acercó al general que retrocedió espantado hasta tropezar con una mesa. Fernando,
De mis 100 nombres, basta uno solo para herirte como el rayo. Un nombre que debes recordar, que estás adivinando ahora mismo, porque te estoy enseñando un rostro rejuvenecido por la alegría de la venganza. Un rostro que debes haber visto en sueños después de tu matrimonio con Mercedes, que era mía. El mundo. El mundo, Dante. No, no. El mundo, Dante. Con la cabeza caída y los brazos extendidos hacia atrás, Morcerf retrocedió hasta la puerta como si hubiera perdido la razón. Bajó corriendo las escaleras y se dejó caer en brazos de su criado. A casa. A casa. Vamos a casa. A casa. El conde. El conde era el mundo, Dante. La justicia de Dios estaba aplastando a aquel hombre. Entró en su casa justo en el momento en que al otro lado de un tapiz de damasco, su esposa y su hijo Alberto pasaban deprisa hacia la puerta de la casa por donde había entrado Morcerf. Solo pudo entender una frase. Ánimo, madre mía. Dentro de un momento habremos dejado para siempre esta casa. El general, sosteniéndose en la puerta, ahogó el más triste suspiro que haya salido jamás del pecho de un padre, sabiéndose traidor, humillado, vencido y abandonado a la vez por su esposa y por su hijo. Cuando el ruido del carruaje se perdió, en el dormitorio del conde de Morcerf se oyó un disparo. Y una pequeña humareda salió por la ventana. En cuanto a Morel, después de dejar al conde se dirigió dando un paseo a casa de Villefort. Tanto ella como su abuelo le habían permitido que les visitase 2 veces por semana, a la hora en que Valentina asistía al almuerzo de su abuelo. Nadie, excepto un criado de confianza de la muchacha, iba por aquella habitación a esa hora. Maximiliano podía llegar por el pasadizo secreto y hacer compañía un rato al viejo, al mismo tiempo que veía a su querida Valentina. ¿Os acordáis, Morel, de que mi abuelo quiso marcharse conmigo de esta casa? Claro que me acuerdo. Ese proyecto fue una gran alegría para mí. Vos lo sabéis muy bien. Pues volved a alegraos, porque ha vuelto a plantear el mismo deseo. Ahora dice que el aire del arrabal de Saint-Honoré no es bueno para mí. Yo pienso lo mismo que vos, Monsieur Gautier. Pero no estaréis enferma, Valentina. No puedo decir que esté enferma, pero la verdad es que últimamente siento un malestar general. He perdido el apetito y tengo el estómago revuelto. ¿Y tomas algo para eso? Sí. Mi abuelo me ha recomendado que tome de la poción que traen para él, aumentando poco a poco la dosis. Empecé por una cucharada. Ahora ya tomo hasta 4 todas las mañanas. Es un poco amarga, pero se puede beber. Lo malo es que todo lo que tomas después sigue sabiendo amargo. El anciano paralítico miró a su nieta de un modo interrogador. Sí, abuelo. Lo he notado sobre todo hoy que he pasado las 4 cucharadas. Fijaos que han pasado muchas horas desde que las tomé. Pues a pesar de todo, hace un momento bebí un vaso de agua con azúcar y tuve que dejarla de lo amarga que me pareció. Noirtier se puso tenso. Sus ojos miraron fijamente al diccionario. Era la señal de que quería comunicar algo. Morel conocía también su código. Cerrar los ojos significaba sí. Cerrarlos varias veces como parpadeando, no. Recorriendo las palabras de un diccionario, el anciano mandaba detenerse en una de ellas, cerrando los ojos. Tanto Valentina como Maximiliano habían llegado a comprender a Noirtier enseguida. Valentina se levantó a por el diccionario. Me parece que me estoy mareando. Me siento mal. Morel miró un momento a Noirtier, y fue más la terrible tensión de su mirada que el malestar de Valentina lo que le alarmó. ¿Qué os pasa? Nada. Ya parece que se me pasa. ¿Habéis oído ese carruaje? Valentina salió al pasillo, miró por la ventana del corredor y volvió a la habitación. Son Madame Danglars y su hija. Una visita.
Me voy, porque podrían venir a buscarme aquí si no salgo a saludarlas. Esperadme aquí, Maximiliano. Os prometo no tardar. Cuando Valentina se fue, Morel cogió el diccionario. Trabajosamente, al cabo de 10 minutos, logró comprender a Noirtier, que le pedía que buscase el vaso de agua y la jarra que estaban en el cuarto de Valentina. Morel se lo pidió al criado, que trajo ambas cosas vacías, diciendo que Valentina se había bebido un poco que quedaba en el vaso y que el niño Eduardo había vaciado la jarra para hacer un estanque a sus pájaros. Morel se quedó solo con el anciano, que no apartó sus ojos de la puerta durante la casi media hora que tardó en regresar Valentina. ¡Qué tonta! He tropezado con el escalón. No sé qué me pasa, que no acierto a andar. ¿Os habéis hecho daño? No. ¿Estáis bien? No. Madame Danglars y su hija venían para invitarnos al próximo matrimonio de Eugenia con el príncipe Andrés Cavalcanti. Ay, Maximiliano, ¿cuándo podremos decir lo mismo vos y yo? ¡Qué dolor más terrible! ¡Ayudadme! El cuerpo de la muchacha se retorció espantosamente. Sus ojos parecieron querer salirse de las pupilas. Maximiliano la cogió en sus brazos, justo a tiempo para que no cayese al suelo. La dejó sobre un sillón e hizo sonar nerviosamente la campanilla. Luego miró al anciano, que le señaló con la vista unas cortinas detrás de las cuales había una especie de armario. El joven tuvo el tiempo justo de ocultarse. A los gritos de los criados que descubrieron el cuerpo desmayado de Valentina, acudió Monsieur de Villefort. Enseguida comprendió que en la terrible serie de muertes que habían visitado su casa en los últimos días, había tocado el turno al ser que él más quería. A Valentina, de la que el doctor Abrigny y él mismo habían llegado a sospechar. Enloquecido, tomó un carruaje y se presentó en casa del médico. Entró en su gabinete sin llamar ni esperar a ser anunciado. Doctor, mi casa es una casa maldita. Venid pronto. Otro enfermo, ¿no? Sí, vamos, por Dios. Os lo había previsto. Y os dije que no vinierais a buscarme. No quisisteis acusar a vuestra... Es ella, doctor. Es ella la que ha caído. Valentina. Sí, venid rápido. Que por lo menos lleguéis a tiempo para pedirle perdón por haber sospechado de ella. Mientras tanto, Morel había salido de su escondite y, corriendo a toda la velocidad que pudo, se presentó en casa de Montecristo. ¿Qué os sucede? ¿Os ha ocurrido alguna desgracia? Sí. Acabo de salir de una casa en donde ha entrado la muerte para pediros socorro. Me haréis muy feliz si puedo ayudaros. Sí. Necesito de vos, aunque no sé realmente qué podréis hacer. Soy poseedor de un secreto que no sé si debo revelar. Sabéis que os quiero como a un hijo, Morel. Podéis confiar en mí. Lo sé. Y hay algo en mi corazón que me dice que no debo tener secretos para vos. Escuchad. Una noche estaba yo oculto en el jardín de la casa cuando sorprendí una conversación entre el dueño de aquella casa y el médico. Acababa de suceder una muerte. La segunda en pocos días. El doctor decía que aquella segunda muerte no era natural y que había que atribuirla al veneno. Y añadió que si el hecho se renovaba daría parte a la justicia. Pues bien, la muerte se presentó por tercera vez y ahora, una vez más, ha elegido una víctima. Mi querido amigo, me parece que contáis una aventura que todos conocemos. Decís que esa casa la ha visitado la muerte. Pues bien, ¿quién os dice que no es la justicia de Dios la que ha caído sobre esa casa? Volved la cabeza, Morel, y dejad pasar esa divina justicia. Además, ¿por qué sabéis que volverá a empezar? Ha empezado ya, conde. Por eso vengo a pediros ayuda. Diablos, ¿qué queréis que haga? ¿Que avise al procurador del rey de que en una casa alguien está asesinando con veneno? Conde, por el amor de Dios. Sabéis de quién os estoy hablando, ¿no? Perfectamente, me habláis de la familia Villefort. ¿Pero qué diablos queréis con esa gente? Os he dicho que la muerte está allí de nuevo. Y yo os digo que la dejéis en paz. Es una familia maldita. Dios los ha condenado y desaparecerán todos. Como los castillos de los niños que hacen con las cartas. Caerán de un soplo aunque sean 200. Hace 3 meses fue el señor de Semberán. Hace 2 su mujer. Hace pocos días Barbois. Hoy será el viejo Noirtier o la joven Valentina. Están todos sentenciados. ¿Lo sabíais? ¿Lo sabíais?
Y no me habéis dicho nada. ¿Y por qué tenía que hacerlo? A mí que me importa lo que le suceda. Pero a mí sí que me importa. Yo la quiero. La quiero. ¿A quién? La quiero como un insensato. La amo, conde. Y daría toda mi sangre por evitar que derramase una lágrima. Amo a Valentina de Villefort. Está muy grave. No sé por qué he venido a pediros ayuda. Desgraciado. Amas a Valentina Villefort. A esa hija de una raza maldita. Nunca Morel había visto semejante expresión, ni se había presentado ante sus ojos una mirada tan terrible. Después de pronunciar aquellas palabras, el conde cerró un momento los ojos y pareció dominarse. Antes fue el amor de Mercedes. Ahora era el de su mejor amigo, Morel. Siempre el amor, impidiendo la venganza total que había soñado el conde de Montecristo. Escuchad bien, Maximiliano. Quiero ayudaros y voy a hacerlo. Si Valentina no ha muerto todavía, no morirá. Volveos a vuestra casa. No hagáis nada, no intentéis nada. Pase lo que pase, recordadlo bien. Pase lo que pase, no os preocupéis. Yo os daré noticias. Adiós. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.